Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 15 de noviembre de 2016, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Radio online www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar o bajar o requerirnos algún audio en particular de alguna de nuestras emisiones y con mucho gusto se lo haremos llegar. En los últimos días han ocurrido en todo el país, hechos relacionados con, en algunos casos, con conflictos interpersonales, con el uso de armas de fuego, en otros casos, hechos delictivos, como consecuencia, en algunos casos, el homicidio de víctimas o de heridos por disparos de armas de fuego. Y nuevamente se ha dado la discusión entre armarse o no armarse. También se habló de la legítima defensa y, como tantas veces les he dicho, no es ni justiciero ni justicia por mano propia, como algunos colegas impropiamente denominan a quien, haciendo uso del legítimo derecho constitucional de la legítima defensa, la hace defendiendo su propiedad, su vida, sus derechos o la de terceros. Porque en el artículo 34 del Código Penal, cuando habla de la legítima defensa, no solamente habla de la legítima defensa de una persona per se y de sí mismo, sino también de terceros, obviamente con el cumplimiento de algunos requisitos que taxativamente el Código Penal establece. En el caso de la legítima defensa, que ya lo hemos tratado tantísimas veces en este programa, se habla de agresión ilegítima, se habla de falta de provocación suficiente por parte de que se defiende y la proporcionalidad o la razonabilidad del medio empleado para impedir esa agresión ilegítima de la cual está siendo víctima. Y repito una vez más, y lo repetiré hasta el cansancio: la razonabilidad del medio empleado para defenderse no significa igualdad. No significa que a mí me agredan con un palo y yo me defienda con un palo. No significa que a mí me agredan a golpes de puño y yo me defienda a golpes de puño. Porque en este caso, ¿qué pasa si me agrede un boxeador profesional y yo no lo soy? ¿Qué pasa en el caso de la superioridad numérica? Supongamos que los agresores son más de uno, 2, 3, 4 y hasta a muchos más inclusive. Inclusive en la modalidad que se conoce como el robo piraña son varios los autores. Entonces, en esto también se incurre en error. Y vemos en todos los programas de los que se habla de este tema, como los llamo siempre, los opinadores, técnicos, licenciados, doctores, IOU, a la postre opinólogos de pacotilla, que lo único que consiguen es desinformar. Muchas veces invitan a programas a personas que por tener un instante de aire
ya sea en la TV o en la radio, se prestan a cualquier cosa y la mayoría de las veces no tienen idea de lo que están hablando. O se improvisan en detectives y se ponen a teorizar cómo ha sido tal o cual homicidio. La semana pasada hemos tenido dos interesantes para el análisis criminalístico, de quien sabe, y no elucubrar teorías que no tienen ningún sustento científico, porque la investigación del delito, cualquiera que sea, se debe basar en principios científicos, y para que sean científicos tienen que ser técnicamente demostrables. Entonces, se volvió a hablar otra vez del tema de armarse o no armarse. Desde hace tantos años que estoy en la radio y en mi vida profesional, en infinidad de ocasiones, distintas personas, vecinos, amigos, familiares, me han preguntado, ¿con qué arma me aconsejás que yo tenga en mi casa para defenderme de supuestas agresiones o intrusiones? Mi respuesta es: con ninguna. De ninguna manera quien les habla alienta a que nadie se arme. Generalmente les aconsejo que se compren cohetes potentes, porque los hay y muchos en plaza. El delincuente que pretenda intrusar una casa, al sentir semejante detonación, no va a saber que no se trata de un arma de fuego, y seguramente todavía está corriendo tratando de llegar a Hong Kong o Egipto, seguramente, o tal vez más lejos. Porque no crean ustedes que el hecho ese de conocer la técnica del disparo con armas de fuego, fundamentalmente las normas de seguridad con el uso de armas de fuego, sino la decisión de abrir fuego a otro ser humano. Hemos tenido, no hace mucho, este lamentable caso de un chiquito que, haciendo uso de la legítima defensa, lo hemos tratado con un penalista en este programa, con el doctor Arena. Un chiquito de 13 años logra abatir a un delincuente de un grupo de 4 o 5 que sorprendieron a su mamá cuando ingresaba a la casa, su mamá en peligro de muerte y su hermanito de 11 años, que inclusive resultó herido con un rebote, se supone. En el lugar se secuestró, recuerdo, por lo menos una pistola 11-25, no recuerdo si era una 9 milímetros o una 40, la otra. No es de desear que nadie mate a nadie, obviamente. Y reitero, para que quede bien claro, antes que empecemos a charlar con nuestro invitado de lujo, que empecemos a charlar esta problemática, que quien les habla no alienta a que nadie se arme. Cada cual tiene la libertad de hacerlo o no, y para eso hay un organismo regulador que establece normas que debe cumplir aquel que quiera poseer un arma, y en otros casos aquel que quiera portarla y que el organismo le conceda la portación del arma. Y se dio la discusión respecto de si la cantidad de armamento que puede haber en manos de la población civil incide en la inseguridad. Quien les habla tiene su propia conclusión, que la voy a vertir al terminar el programa, porque para eso hemos invitado a un especialista para conversar respecto de esta situación. Y también me pregunto, ¿por qué no se apunta al desarme de los delincuentes en primer lugar? Que eso es lo que realmente está faltando. Y aquí sí tendría que haber intervención de todos los poderes del Estado. En principio el Estado tiene una facultad indelegable, que es el uso de la fuerza. Es una facultad indelegable del Estado y exclusiva del Estado, por medio de sus representantes, llámense policías, llámense fuerzas de seguridad, llámense fuerzas armadas, en los casos que corresponda, no en la seguridad interior, por supuesto, en el caso de las fuerzas armadas. Y cada cual tiene la libre elección, cumpliendo, reitero, con la normativa vigente, en armarse o no armarse. Esa es una decisión individual de cada uno. Entonces la discusión se dio nuevamente en la incidencia de hechos, y hay estadísticas
se dice tantos muertos por disparo de arma de fuego, pero no se dicen cuántos muertos lo fueron en ocasión de delito y cuántos lo fueron en ocasión de conflictos interpersonales. Y tampoco se dice, en esa cantidad de fallecidos, si lo fue por armas de fuego o lo fue por otro tipo de armas, que generalmente se las denomina armas impropias. Y después vamos a hablar del concepto de armas impropias, que se lo vamos a dejar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un amigo de muchos años, es el señor Aníbal Norberto Lagamba, quien es técnico superior en balística y armas portátiles, es instructor de tiro de la ANMAC, ex RENAR. La sigla es Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex RENAR. El perito Lagamba también es integrante de ASOMELCIFO, de la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor Dr. Osvaldo H. Raffo. Como ustedes verán, sin que estos datos curriculares sean comprensivos de la dilatada trayectoria y experiencia de Aníbal Lagamba respecto del tema armas. Simplemente con lo que acabo de mencionar, ustedes seguramente ya sabrán que estamos realmente en presencia de una persona seria y especialista en la materia. Aníbal, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hermes. Es siempre un gusto estar en tu casa. Bueno, saludo al amigo también. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Ya escuchaste mi editorial, escuchaste mi introducción y yo acá tengo una nota periodística de abril pasado, abril de este año. El programa de desarme voluntario está suspendido por la inacción legislativa. Abril del 2016. El Congreso omitió renovar su vigencia a fines de 2015, es decir, con el gobierno anterior, y el Estado no puede recibir armas para su destrucción, aún no hay ningún proyecto de prórroga. Tras la última renovación, que lo fue en el 2013, reitero, el programa venció en diciembre pasado. Y hoy, de hecho, el Estado no recibe armas de ciudadanos que buscan deshacerse de ellas para evitar un real peligro en el hogar. Esto de evitar un real peligro en el hogar es exclusivamente la opinión de quien redactó esta nota del diario La Nación. Es una opinión particular. Fuentes de RENAR confirmaron al diario La Nación que la decisión de relanzar el plan de desarme ciudadano está tomado. La última estadística del Ministerio de Salud de la Nación, publicada a fines del año pasado, es decir, 2015, reveló que en 2014 hubo 2.981 muertes causadas por disparos, 8 víctimas por día en todo el país. Nada dice esta estadística cuántas de estas 2.981 víctimas lo fueron por acción de los delincuentes. Es decir, nadie dice cuántas de estas personas, repito, fueron muertas en ocasión de un delito por parte de delincuentes. En lo que va del 2016, llevamos en la República Argentina de distintas fuerzas 37 policías, trabajadores de la seguridad pública, muertos por delincuentes. El organismo, volviendo al ex RENAR, que dirige Natalia Gambaro, considera que es necesario mejorar ese plan de desarme, hoy inactivo, en especial en cuanto al trabajo previo a la recolección de armas y a las campañas de concientización de la población. En la actualidad hay 1.200.000 armas registradas, pero se cree que el número se eleva a 4 millones, incluyendo las no declaradas y las que están en manos criminales. Aquí hay otra contradicción. Si hay 4 millones incluyendo las no declaradas y las que están en manos criminales, quiere decir que hay más de 4 millones. Sí. Porque acá se habla de 4 millones incluyendo las no declaradas. Esto no me dice nada. ¿Quién tiene las 4 millones de armas no declaradas? ¿Personas decentes y también delincuentes? El gran bonete. Claro. Sabemos lo que son las estadísticas en este país. Sí, señor. Y la destrucción
de todo lo que es los datos estadísticos que hizo el gobierno saliente. El Absolutamente. Frente para la Victoria generó en el RENAR un gran agujero negro, Sí, sí. y con el programa de entrega voluntaria de armas Sí. no hay ninguna estadística real de cuántas armas se entregaron. Y el tema de las armas entregadas Sí. es que las armas que se entregan en los programas voluntarios de armas no sirven para fomentar o desalentar que el delincuente se arme. Obviamente, Absolutamente. la entrega voluntaria de armas está apuntada al la viuda que a lo mejor heredó Claro. armas registradas, Claro, claro. y que en lugar de entregarlas o cederlas o venderlas, prefiere entregarlas. O ese compendio de armas grises, que habitualmente se le dicen, que que son no registradas, pero están en poder de ciudadanos honestos. Sí. Entonces, esa persona que a lo mejor del abuelo tenía un viejo Claro, revólver claro. que encontró en el galponcito del fondo, entonces sirve para ese tipo de... A vos te habrá pasado, Aníbal. ¿Cuánta gente nos pregunta, tengo un arma que era de mi papá o de mi abuelo, como decís, ¿qué hago con ella? Hay armas que realmente justificaba más entregarlas Claro. que blanquearlas. ¿Por qué? Porque era más caro todo el trámite, o es más caro todo el trámite de hacerse legítimo usuario, que si querés después someramente lo vemos, Por supuesto. y después registrarla, que entregarla. Era más simple. A pesar de que en algunos casos el ex RENAR pagaba por determinadas Había un armas. incentivo económico. Exactamente. Parte de ese dinero venía de la ONU. Ajá. Y es otro de los agujeros negros por el cual la ONU no renovó el incentivo económico. Tal cual. El descalabro que hizo el Frente para la Victoria, lamentablemente, en todo el Estado, el RENAR no fue la excepción. No fue la excepción. Fíjate vos que el artículo continúa diciendo, aunque el gobierno anterior consideró que el plan fue un éxito, lo cierto es que no existen estudios oficiales que permitan conocer su incidencia real en las tasas criminales, especialmente en cuanto a homicidios. Tampoco se sabe cuántas de las armas entregadas y destruidas eran legales y cuántas provenían del mercado gris. Como vos acabás de mencionar, armas no registradas ni usadas para delinquir y también del mercado negro, sí, el mercado ilícito. El mercado ilícito, el delincuente, no va a entregar su herramienta de trabajo. Pero obviamente. Es obvio. Obviamente. Es lo mismo que hacer responsable a los legítimos usuarios de los hechos de inseguridad. Claro. Sí. Fíjate vos, dice el informe. Es desinformar. Absolutamente. Fíjate vos que dice esta nota de La Nación, que tras un informe del actual Ministerio de Justicia respecto de la situación en la ANMAC, se tomó la decisión de clausurar los depósitos de armas del ex RENAR para realizar un inventario. Sí, efectivamente. Es lo primero que hizo el Ministerio de Justicia. Porque no se sabe fehacientemente cuántas armas fueron entregadas durante el programa voluntario de armas. Sí. De hecho, la entrega era totalmente anónima. Sí, claro. Hay faltantes. Hace 2 años del depósito de RENAR de la Casa Central desaparecieron alrededor de 200 armas. Sí, me acuerdo muy bien. Y quedó en la nada. Así es. De los depósitos realmente no se sabe si hubo la cadena de custodia realmente como corresponde. Sí. La realidad es que el desorden favorece los actos de corrupción. Absolutamente. Fíjate vos, mira, yo estoy leyendo, a medida que vos hablabas, yo iba siguiendo con la vista, escuchándote atentamente. Dice también que del informe surge, del informe del Ministerio de Justicia, que ni siquiera se sabía en qué lugar estaban las armas, ya que se usan lugares de almacenamiento externos, como el batallón de Arsenal 601 del Ejército Argentino en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro, y un depósito perteneciente a la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de Los Plátanos. Sí, por propia conocimiento sé que Sí. en el 601 de Boulogne se Sí. está haciendo un relevamiento fehaciente Sí. de lo que ha sido entregado, porque en esos depósitos realmente hay de todo. Sí. Hay de todo y no hay un inventario pormenorizado de las armas que entregó el RENAR. Ni, aparte de las armas del plan de entrega voluntaria de armas, también están las armas judicializadas. Claro, y aparte te acordarás, Aníbal, ya esto hace 4 o 5 años, se robaron armas
de una unidad militar del ejército argentino, se robaron armas de una unidad militar de la Fuerza Aérea Argentina, se robaron armas de la sala o depósito de armas de la Policía de Mendoza, se robaron armas de un transporte de fusiles de una fuerza que no quiero mencionarla porque no la recuerdo con precisión, en tránsito. Alrededor de 400 y 500 creo que eran armas largas, armas de hombro. Así que ahí también tenemos otro agujero negro. Las fronteras son otro agujero negro, lamentablemente. Y absolutamente. Lamentablemente. Hoy puede pasar desde una cajetilla de cigarrillos sin la estampilla hasta un FAL, un M16 o cualquier fusil de asalto moderno. La permeabilidad de las fronteras es una cosa que viene hace muchos años, Aníbal. Obvio. Esto viene hace muchos años. Respecto a esto que vos acabas de mencionar, se encontró el fusil FAL en el Comando Bermelo en San Pablo. Sí. El Comando Bermelo, para ustedes, queridos oyentes, es una organización de narcotraficantes. En las favelas ha sido muy común encontrar fusiles de FAL de fabricación nacional. Claro. Desde hace años, no es novedoso. El FAL es fusil automático liviano. Y después está el FAP, que es el fusil automático pesado. Yo te pediría, Aníbal, si me permitís ir a la primera pausa y después hablamos de lo que vos quieras, pero porque veo que te has traído alguna anotación que seguramente es muy importante, y que hablemos un poco también del tema de los requisitos para uno adquirir el estado de legítimo usuario. ¿Cómo no? Así ponemos un poco de blanco sobre negro. Exactamente. Adelante, Pablo. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto tomar, video digital, desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464, San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedana. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspician este bloque Stream Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador Internacional, Profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina.
Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Seguimos entonces en con nuestro invitado, el perito Aníbal Norberto Lagamba, y el programa de la fecha que hoy hemos titulado Inseguridad y Armas. ¿Querías decirnos algo, Aníbal? Vos querías que me refiera a los requisitos Un para poco, que por un favor. ciudadano, ¿Qué es el meramente. ANMAC? Sí, ¿qué es el ANMAC? ¿Cómo funciona? El ANMAC es la sucesión del RENAR. Bien. Para extraerle al ente recaudador, que era ICASIP, Ajá. el manejo de los fondos. Bien. Hoy es un organismo netamente gubernamental y estatal. Sí. ¿Y autárquico? Y autárquico. Bien. Y autárquico. Ahora, ¿qué va a ser y cuál va a ser su política de ahora en más? Realmente lo desconocemos. Claro, claro. Lo que sí están tratando de hacer es poner blanco sobre negro, porque te repito, se ha encontrado un agujero negro, sobre todo con el programa de entrega voluntaria de armas y con el tema de la entrega de portaciones. Que es algo ¿Por eso hubo tanta demora? ¿O hay? La demora fue por varios motivos. Una, porque se cambió orgánicamente el organismo, Sí. valga la redundancia. Había una licitación sobre credenciales, sobre los papeles, Sí, sí. pero no estaban las credenciales. Claro, se habló en algún momento que tampoco había estampillas. No había ni estampillas ni papel plastificante, Sí, que es de seguridad, tiene un holograma. claro, tiene un programa, sí. Vos te referías a las credenciales. A las credenciales tanto de la CLU, la credencial de legítimo usuario, como las tenencias. ¿Qué es un legítimo usuario? Es el encuadre legal para que una persona, un ciudadano, pueda tener registrada bajo su nombre una o varias armas de fuego. ¿Y qué requisitos debe cumplir ese ciudadano para que el organismo lo acredite como legítimo usuario y le entregue la credencial respectiva? Por empezar, ser mayor de 21 años. Bien. Demostrar inexistencia de antecedentes penales. Por eso el fichaje en el Registro Nacional de la Residencia. Exacto. Bien. Exacto. Que hoy en realidad lo piden para todo, pero Sí, históricamente... casi para todo. O casi para todo. La aptitud tanto médica como psicológica, y sobre todo la aptitud en el manejo de armas de fuego, lo que se conoce como la idoneidad de tiro. Y ahí entran ustedes... Con los polígonos habilitados. Los instructores. Donde se certifica que la persona, por un lado, conoce la normativa legal, sobre todo para que sepa diferenciar cuál es el alcance que va a tener con su CLU, y no confundir con la portación. Bien, bien. Y el encuadre, aparte del encuadre legal, lo que es las normas de seguridad y el empuñe básico elemental. La pregunta, Aníbal, que te quiero hacer, como propietario o copropietario de un polígono que es Tactical Center, polígono que se encuentra... En Ayacucho al 2400. ¿De dónde? 2464 de esta ciudad de San Martín. En el club de Caza y Tiro General San Martín. En el club de Caza y Tiro de General San Martín. Mi pregunta es, ¿hay más demanda? Ustedes dictan cursos, ¿no es cierto? Sí. Ustedes dictan cursos y esos cursos, ¿qué alcance tienen? ¿Para quiénes son esos cursos? Los cursos son generalizados. Sí. Explícanos Mucho un poco. personal policial que quiere perfeccionarse. Lamentablemente la policía local ha salido muy verde con respecto al manejo de armas y demás. Sí. Es otro de los inventos del gobernador saliente. Así Necesitaba los 10.000 policías para Sí. la foto, Sí. pero nada más que eso. Y nosotros, más allá del profesional de las armas, o sea, el policía o el vigilador, que también lo es, al legítimo usuario civil, al particular, siempre tratamos de inculcarle la faz deportiva del tiro, que le guste tirar, que le gusten las armas porque le gustan per se. No fomentamos que la persona dice, me siento inseguro, compro un arma. No. Claro. Ojo, la legítima defensa es la decisión, como vos bien dijiste, de defender la propia vida o la de terceros. Sí.
el arma va a ser una herramienta. El que toma la decisión de defenderse lo va a hacer con un destornillador, Absolutamente. con un arma de fuego, con un arma blanca, a los puños o con la boca, como sea, a los mordiscones. Fíjate vos, Aníbal, algún comentario hubo la semana pasada respecto de los femicidios. Y yo me puse a hacer una búsqueda, una investigación periodística. La gran mayoría de los homicidios, de los femicidios, no se utilizaron armas de fuego. No. Combustibles varios y armas impropias. O golpes. O golpes. O golpes. Así que este argumento de quien falazmente lo utiliza como para justificar políticamente lo que se dijo en el gobierno anterior respecto del plan de desarme, queda inválido con esto. Quien les habla hizo una investigación periodística y es mínima la cantidad de femicidios cometidos con armas de fuego. Como bien lo dice Aníbal, en primer lugar son los golpes, en un segundo lugar son el uso de armas impropias. Armas impropias es un destornillador, es un palo, es un tenedor, es un cuchillo, que fueron diseñados, su finalidad no fue diseñado para atacar a personas, sino para otro uso. Exacto. Por eso se llaman impropias. Algo que no fue diseñado para agredir o para defenderse, tal pero cual. Que fue utilizado para tal fin. Exactamente. El señor Roberto de San Andrés dice que profundice sobre el tema del legítimo usuario. Muy buen programa, Roberto. Justamente es lo que el perito Lagamba estaba haciendo. Bueno, gracias, Roberto. Con respecto a la desinformación. Espera, disculpame, vamos a redondear lo del CLU. Bien. El individuo se ficha. Sí. No tiene antecedentes penales. Y quiero aclarar que tener antecedentes penales quiere decir tener sentencia firme. Sentencia firme. Y que haya sido cumplida o no cumplida, pero firme. No apelada ni procesado. Son tres cosas distintas. En segundo lugar, tiene que pasar un psicotécnico. Un psicotécnico físico y el gabinete psicológico. Bien. Y la aptitud de tiro. Y la aptitud de tiro que se la prestan los instructores habilitados. A eso hay que sumar la acreditación de medio lícito de vida. Importante. Que es eso. algún tipo de ingreso que pueda demostrar la persona. Tanto de manera autónoma como monotributo, como alguna relación de dependencia. Aníbal, ¿y eso se adjunta a la documentación? Toda esa documentación se adjunta y se presenta ante el ANMAC. ¿Cómo prueba el medio lícito de vida? ¿Con un recibo? Un recibo de sueldo, de jubilado, o el comprobante del monotributo, o jubilación. O trabajador activo. Sí. Muy bueno, comprobante de monotributo, etcétera, etcétera. Bien, se le da una credencial de legítimo usuario. ¿Cuáles son los alcances que tiene esa credencial y esa condición de legítimo usuario? Con la condición de legítimo usuario, el ciudadano va a poder registrar, comprar una o varias armas a su nombre. No hay una tipificación de cuál es el máximo de armas que la persona puede llegar a comprar, pero sí un escalonamiento, una clasificación en función de la cantidad de armas para categorizar las medidas de seguridad exigibles. Tal cual. Claro. A1, A2 y A3. Claro. A1 hasta 9 armas, el legítimo usuario que posee hasta 9 armas. A2, el legítimo usuario que posee hasta 49. Y A3, el legítimo usuario que posee de 50 a más. Claro, ya tiene que tener reja, caja fuerte. En el caso de... Van aumentando las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad y tener al arma monitoreada y demás. Claro. Porque esto creo que es del interés de todos. El legítimo usuario, tenedor de un arma, ¿la puede transportar o no la puede transportar? Transportar, sí. Lo que no la puede es portar. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el transporte de arma, siempre hablamos de la vía pública, no del ámbito privado. Aclaremos. El transporte del arma es llevar el arma descargada, o sea que no esté en condiciones de uso inmediato. Bien. Puede transportarla del lugar A al lugar B. Bien. Pero descargada. Bien. En el caso de una pistola significa cargador vacío también. Exactamente. Está bien. En el transporte es una credencial adicional, una tercer credencial, la CLU, la tenencia del arma en cuestión y la portación. Ahí sí permite que el arma esté portada, cargada y adosada al cuerpo. Bien. Quiere decir que hay una credencial que lo acredita como legítimo usuario. Sí, salvando las distancias, yo siempre digo, sería como el registro de manejar, pero de armas. Está bien. Pero mi pregunta es esta, porque quiero interpretar la inquietud de la audiencia.
La tenencia de un arma amerita una tarjeta por cada arma o una tarjeta para todas las armas. La tenencia es una tarjeta por cada arma. La que es única es la credencial de legítimo usuario, la CLU. Bien. Así que si yo compro un arma, yo voy a la armería o a un particular, confeccionamos la documentación, tengo que gestionarla yo mismo en el ACMAC. O a través de un O a gestor. través de un gestor, o a través del comercio donde la compro, o la armería donde la compro. Va a pasar un determinado tiempo y no se me hace entrega del arma hasta que yo tenga la tenencia, es decir, que me venga la credencial. Exactamente. Muy bien. Vos bien dijiste, el arma puede ser nueva, Claro. comprada en armería, Tal cual. o una transferencia de un arma usada con un tenedor anterior que la transfiere a un nuevo propietario. Excelente. La aportación. ¿Cuáles son las condiciones que exige la normativa del ANMAC para que alguna persona sea portadora de alguna de las armas que posee? Uno, para tratar de gestionar la aportación, debe justificarla. Los elementos para justificar la aportación puede ser la cobranza de importantes sumas de dinero, eventualmente vivir en zonas desfavorables, pero la realidad es que es totalmente restrictiva y que en la práctica no se entregan. No se entrega. No se entregan. Personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales, en actividad o en retiro. Obviamente el que tiene arma de dotación es el que está en actividad y algunas fuerzas también se la dan a los retirados. En caso de no tener esa arma de dotación, o a pesar de tener, yo quiero tener otra arma, ¿tengo que hacer el mismo trámite como legítimo usuario? El personal en actividad sí tiene que sacar su CLU, solo que el personal de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas en actividad hay condiciones que no aplican, como por ejemplo la idoneidad de tiro. Bien, pero sí tengo que tener mi credencial de legítimo usuario, mi credencial de tenencia y también de portación del arma cuya tenencia tengo adjudicada. Exacto. De hecho, hay muchos, la gran mayoría de los policías no tienen CLU, solamente tienen el arma provista por su estado policial. Vamos a repetirlo esto porque es muy importante, Aníbal. Personal de las fuerzas de seguridad, policiales y fuerzas armadas. En el caso de las fuerzas armadas tienen arma provista, pero dentro del ámbito castrense, no en el exterior. En el caso del personal policial sí las porta. Si ese personal policial, activo o pasivo, porque para el caso es lo mismo, desea comprarse un arma particular, aparte de la cual tiene posesión por el suministro del arma por el organismo, tiene que hacer la tramitación como cualquier persona. En esencia sí, sacar la CLU y gestionar la tenencia del arma en cuestión, solo que lo va a hacer por canales internos, que después van a presentar al arma. Institucionales. Claro, por canales institucionales. Repar, en el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delitos federales, en el caso de Policía Federal, por ejemplo. Y en el caso de personal activo se lo exime de la idoneidad de tiro. Exactamente. Porque se entiende que está capacitado. Pero no así del apto psicofísico. Ah, el psicofísico lo tiene que cumplir igual. De hecho, el formulario, en la primera página donde se firma la parte de la instrucción de tiro, figura no aplica, pero en la segunda hoja lo tiene que hacer como cualquier hijo de vecino. Bien. El señor Horacio de San Martín, lo acabamos de decir, Horacio, ¿cuál es la diferencia entre legítimo usuario y portación de armas? Lo acabamos de decir. Creo que fue aclarado. Creo que fue aclarado. Quiere decir entonces que, vos lo acotaste recién, esto es interesante lo que dijiste. En el ámbito privado, alguien puede andar con el arma que tiene en la cintura. Sí. En el ámbito privado. Respetando y anteponiendo siempre los preconceptos de seguridad. Claro. Que es un simple tenedor, no portador. Como la gran mayoría de los legítimos usuarios. Claro, no puede transponer los límites de su propiedad. Y no portándola, sí transportándola. Claro, y en aptitud de pronto disparo. Eso sería portación. Por eso mismo, justamente. Es lo que invalida la CLU. Claramente dice, transporte el arma, inhabilita portación. Y de acuerdo a tu vasta experiencia, cuando algún legítimo usuario transgrede la norma, ¿cuál es la actitud del organismo, del ANMAC? Se judicializa
eventualmente puede sancionarlo con alguna suspensión en su calidad de legítimo usuario o hasta inhabilitarle la CLU. No, obviamente que se judicializa, porque si se intercepta personal policial a una persona en la calle que ande armado, que no sea legítimo usuario, y que a pesar de ser legítimo usuario porte el arma, obviamente que se judicializa. Interviene la justicia. Por portación, no por tenencia indebida. Claro, por portación. Yo lo que preguntaba era, desde el punto de vista administrativo, ¿qué hace el organismo, este caso ANMAC, repito, ex-RENAR, con ese legítimo Dependerá usuario? de cada situación. Y si fue reincidente o no. ¿Alguna que te acuerdes? ¿Le rescinde para siempre la condición de legítimo usuario? En los casos más graves. Sí. Si ha sido reincidente, por ejemplo. ¿Lo has visto eso? No, pero me consta. Te consta. No, pero me consta. ¿Y qué otra acción punitiva te consta del ANMAC respecto de algún infractor? ¿Registrado como legítimo usuario? Al particular, básicamente, rescindirle la condición o suspenderlo. Con lo que eso representa. No puede seguir, el que queda suspendido de por vida no puede seguir teniendo armas a su nombre. Claro. Tendrá que entregarlas al RENAR o cederlas a otro legítimo usuario. Te quería preguntar esto, Aníbal. Hay una disposición que viene de hace 2, 3 años más o menos, que hay un registro público antes de concederte el carácter de legítimo usuario por si alguien se opone a que lo seas. Sí, ahora ha habido ciertas modificaciones. Hay hay una resolución al respecto, que cuando el legítimo usuario decidía comprar un arma, que estaba publicado durante 20 días hábiles. 20 días hábiles. 20 días hábiles para que eventualmente sea objetado esa persona. Sí. Que actualmente se ha modificado a 15 días corridos. Sí. En su momento hubo presentaciones, porque la realidad es que a mi criterio y el de muchos legistas... se vulnera la privacidad el derecho a la privacidad, por supuesto. Sí, me consta de algunas cautelares inclusive, algunos amparos, me consta. Con respecto a la falacia de las estadísticas, me gustaría hacerte un comentario. Por favor. Actualmente, hoy hay aproximadamente 720.000 legítimos usuarios. Bien, buen dato. Y arma más, arma menos, alrededor de 1.400.000 armas legalmente registradas. Yo voy a hablar desde la legalidad. Obviamente. Que es lo que a mí me concierne. Claro, y a mí también. Por supuesto. En el tope de la cantidad de legítimos usuarios, que fue a mediados de los 90, hubo aproximadamente el doble, 1.400.000 legítimos usuarios durante la gestión de Báez. Sí, señor. Quiere decir que todos estos años de desaliento de la actividad han generado su fruto, han generado su resultado. Sí. La mitad de legítimos usuarios. ¿Disminuyó los crímenes violentos con armas de fuego? De ninguna manera. Se incrementaron. Obviamente. ¿Qué más datos para demostrar que es una falacia cuando se habla de que las armas en posesión de los civiles aumentan los porcentuales de inseguridad con armas de fuego? A propósito, surge la pregunta inevitable, y reitero tu vastísima experiencia. ¿Qué noticias tenés vos respecto de legítimos usuarios incursos en delitos con el uso de arma de fuego? La verdad que... Y no hablo de homicidios, sí hablo de asaltos, Asaltos, un legítimo usuario asaltando con su propia arma, cero. Bien, por eso, claro. O sea, es lo mismo que... Robo calificado con arma. Robo calificado con arma, con su arma registrada. No, el legítimo usuario es una persona de bien. Por eso mismo registra... Por eso el legítimo usuario. Por eso, si no, no le importa. Consigue un arma del mercado negro y se obvia, porque es lo más fácil es pegarle al legítimo usuario. Claro. Si somos los que tenemos todo registrado. Claro. Es como pescar en una pecera. Claro. Tengo entendido también, Aníbal, vos me desasnarás, que el RENAR o el ANMAC te exige, a título de declaración jurada, decir dónde tenés el armamento porque es susceptible de inspección. El lugar de guarda, que puede ser uno o varios. Sí. Más de uno. Puede ser más de uno. Ajá. Pero sí, declarar el lugar de guarda del material controlado. Y puede haber una visita sorpresiva de funcionarios para constatar que lo que declaraste o denunciaste sea cierto. Uno autoriza que eventualmente pueda ser inspeccionado. ¿Tenés conocimiento de algún caso en el que se fuera a verificar y el armamento no estaba? ¿O el material? Que me conste, sinceramente, no, ninguno. Bien.
Claro, porque... Lo cual no quiere decir que no haya sido, que no, No, las pero- inspecciones se dan, pero- generalmente en los grandes legítimos usuarios, Ah, los que declaran categoría A3. claro. Más que nada para verificar que efectivamente se cumplan con los requisitos de seguridad del lugar de guarda. Ahora que hablas de categorías, ¿hay más de una categoría de legítimos usuarios? Dentro de los legítimos usuarios hay varias categorías. Está el de uso civil, uso civil condicional, el usuario coleccionista, Claro. el usuario colectivo de armas, que habitualmente son las empresas de seguridad, Claro. Usuario de explosivos, las minas y demás. Sí, señor. O sea, dentro de los legítimos usuarios hay una gran variedad. Lo popular, lo más normal es el de uso civil y el uso civil condicional. Por último, porque sé que te tenés que ir, los chalecos balísticos y los agresivos químicos, ¿hay que registrarlos? ¿Hay que denunciarlos al RENAR para su adquisición o tenencia o tenencia? La protección balística sí. Ujú. De hecho, por más que la persona, por ejemplo, quiera Estoy hablando para ustedes, queridos oyentes, de los chalecos antibalas. o blindar el auto. O blindar el auto. Blindar el auto. Mm. Es lo mismo. Es Sería, lo mismo. técnicamente es lo mismo. Claro. Por más que la persona decida no tener un arma de fuego, Ujú. pero se tiene que registrar como legítimo usuario. Ah, le dan credencial con todos los pasos que da el legítimo usuario cualquiera. Exacto. Bien, Y le van a dar una tenencia del material controlado, porque es material controlado. claro. Tal cual, tal Y cual. se rige bajo normas del RENAR, Ujú. de protección balística. ¿Y con los agresivos químicos? Los agresivos químicos hay un gris. Ujú. De hecho, han sido sacados del mercado porque los que estaban autorizados eran los agresivos, precisamente los irritantes, pero orgánicos, Claro. no químicos. Sí, el tipo pimienta. El PPQ, El PPQ famoso, viejísimo. famoso, Mm. a base de pimienta roja. Claro. Pero como están coloreados, Ujú. en un estudio un poco susceptible a controversias, que tenían componentes químicos, y el componente químico en realidad era un colorante, Ujú. pero no es un irritante. Claro, 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 claro. Pero por este motivo fueron sacados de la comercialización. Repito, sé que te tenés que ir a atender tu actividad laboral. Te pediría una reflexión, un remate, un comentario final. Gracias. A los tenedores de armas de fuego nos molesta sobremanera la estigmatización. Los medios de comunicación constantemente Algunos. la gran mayoría. Bueno, algunos. Nos agreden, nos quieren hacer responsables de la inseguridad. Los legítimos usuarios no fomentamos que la gente se arme, pero por otro lado defendemos el derecho a decidir que si nos gustan las armas podamos hacerlo legalmente. Claro. Eso no quiere decir que seas un violento ni nada por el estilo. Sos un deportista. Exacto. Sos Exacto. un deportista. Exacto, sí. Si la persona fuese violenta, tendría quizás algún tipo de antecedente y quedaría invalidada su credencial de legítimo usuario. Esa es tu remate, tu reflexión. En esencia sí, pero igual estoy abierto a la pregunta que me quieras hacer. Sí, te voy a hacer una pregunta que la hablamos días pasados. Generalmente, el tirador deportivo no caza animales. No. Lo digo por lo que sucedió la semana pasada. que Sí. Yo personalmente no soy cazador. Pero en general, no cuestiono la caza porque pregunto igual, no por defender la situación puntual del otro día. ¿Qué diferencia hay entre matar una vaca y matar a un ciervo? ¿No? Pero bueno, es un tema... Esa discusión se dio con los veganos, por ejemplo. Por ejemplo. No, pero yo lo que quería enfatizar era que el tirador deportivo es simplemente el placer que siente de ir a un polígono y ejercitarse con el arma que posea. Exacto, sin olvidar que el que hace caza menor o mayor no deja de ser un tirador deportivo. Nuestra actividad da para todos los gustos. Claro. Da para el que le gusta hacer disciplinas dinámicas, como por ejemplo el tiro práctico, Claro. Tiro estático, tiro de precisión, pero son simplemente eso. Claro. Tiro al vuelo, con escopeta. Claro. Quería hacerte esa pregunta porque en mi experiencia, la inmensísima mayoría que conozco de tiradores deportivos no les gusta cazar animales, ni siquiera una simple liebre. Generalmente, sobre todo los que tiran con arma corta. Sí, ni una liebre. Y los asiduos a los polígonos. En general, el cazador, que siempre va a ser
habitualmente, si bien se puede cazar con arma corta, va a ser con arma larga. Claro. Puede ir al polígono a regular, Sí, sí. pero el gusto de él es salir al campo y efectuar su actividad. Aníbal, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, por favor, Hermes, es siempre un gusto estar Bueno, a tu lado bien. y bueno, espero haber aportado mi granito de arena. Absolutamente. Ha sido mi amigo, el perito Aníbal Norberto Lagamba, quien hoy realmente nos desasnó y, como él muy bien dijo, puso blanco sobre negro para aclarar algunas cosas que cotidianamente se dicen. Y esto lo dijo un filósofo griego, porque se le adjudica a alguien contemporáneo, pero no es cierto. Un filósofo griego dijo: miente, miente, que algo quedará. Entonces, hoy hemos tratado de poner en blanco sobre negro. Aníbal, muchas gracias otra vez. Vamos, Pablito, a la última pausa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Diosma, prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés, 155376 8467. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Quedándonos muy pocos minutos para finalizar nuestro programa de hoy, queremos mandar un saludo muy especial a la señora Fabiola de Tejidos Artesanales, que hoy día cumple años. Fabiola, igual que su esposo Roberto y su hijito, son queridos amigos nuestros. Realmente Fabiola es una artista excepcional. Recomiendo muy especialmente que ustedes miren su muro, su página en Facebook, Fabiola Tejidos Artesanales. Fabiola querida, un fuerte abrazo de toda la gente de Hablando de Seguridad, que los cumplas muy felices y que termines de la mejor manera el día en compañía de tus seres queridos y tus amigos. Por último, voy a hacer una breve referencia a lo que en los últimos días se viene meneando tanto, que es la presencia de fuerzas federales en 8 localidades del Gran Buenos Aires. Esta es la tercera etapa que llevan adelante los gobiernos nacionales y de la provincia de Buenos Aires. La primera incluyó La Luz, Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes, mientras que la segunda abarcó Esteban Echeverría, La Matanza, Almirante Brown y Morón. También el partido de General Pueyrredón, lo hablamos en Mar del Plata, lo hablamos en este programa la semana pasada. En esta oportunidad serán 1.700 los efectivos que lleguen a los municipios.
La tercera etapa se calcula que van a ser 1.700 gendarmes en 8 municipios. En total ya suman 4.200 los efectivos que fueron enviados a las zonas más calientes de conurbano y a otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Ya son 17 los municipios de Gran Buenos Aires que contarán con fuerzas federales para patrullar las calles y prevenir delitos en las zonas más conflictivas de la provincia. El proceso se llevó adelante luego de los reiterados reclamos de intendentes al gobierno de la provincia por hechos de inseguridad que convulsionaron a diversas localidades bonaerenses. Hoy no tenemos tiempo. Yo tengo una opinión muy particular respecto de esto y de algunos intendentes que piden fuerzas federales para sus respectivos distritos. Yo tengo una opinión personal respecto de la presencia solamente patrullando calles de los distintos distritos del Gran Buenos Aires. Indudablemente que la presencia policial es disuasiva, lo he dicho muchas veces, pero con eso solo no basta. Esto ya ha sucedido desde hace mucho tiempo que viene pasando y el delito siguió aumentando. Así es que ya estamos terminando. En otra oportunidad, en otro programa, vamos a conversar sobre esto, vamos a tener algún invitado al respecto para analizarlo más profundamente. Con todos ustedes nos estamos reencontrando entonces el próximo martes a las 4 de la tarde en FM 100.9 Líder, hablando de seguridad. Hasta entonces, muchas gracias, no se vayan, que todavía falta la consigna preventiva, la que me permito sugerir la escuchen con atención al final de cada programa. Hasta el martes que viene, pásenla bien y muchas gracias. No deje documentación personal dentro del auto, ni en la calle, ni en estacionamientos.